La secreta idolatría del alma, segunda parte. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21. Este versículo, les decía antes de leerlo, es impactante por una razón. La mayoría de eruditos a lo largo de la historia, que personas que se han dedicado a estudiar en una gran profundidad la palabra de Dios, coinciden en que este versículo de Primera de Juan 5:21 fueron literalmente las últimas palabras del apóstol Juan. Mirándolo cronológicamente, dicen ellos que este versículo fue el último que Juan escribió poco antes de morir. Por eso es impactante este versículo. Y es corto. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Y el título de esta enseñanza es profundo, es para meditar. La secreta idolatría del alma. Es un tema que con franqueza nos debe confrontar a usted y a mí. Y nos debe confrontar porque el solo título ya pone de relieve una problemática en el corazón del creyente. Cuando Juan escribió esta epístola y este versículo cierra con estas palabras su ministerio poco antes de morir, habla con amor y ternura propia de un pastor a las ovejas y les dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Y estas palabras son impactantes porque dan la sensación de que son las palabras de alguien que ya no tiene el tiempo de seguir hablando. Imagínese usted en su lecho de muerte, sabiendo que le queda poco tiempo para partir con el Señor, y usted está rodeado de sus familiares. Quizás en ese momento usted querría decir muchas cosas. Quizás en ese momento usted querría expresar miles de cosas. Sin embargo, no puede. Y de todo lo que tiene para decir, tiene que escoger algo que decir. Quizás la más importante de todas. Y seguramente eso fue en parte lo que le sucedió al apóstol Juan. Y ya estando en el cierre, en el ocaso de su vida y de su ministerio, es impactante que dice: guardaos de los ídolos. Una palabra dirigida con amor, un mandamiento dirigido con amor a todos nosotros como creyentes. Él no dijo: guardaos de la idolatría, no. Él dijo: guardaos de los ídolos. Pero devolvámonos un poco al versículo 9. Por favor, acompáñeme allí para que miremos un poco el contexto dentro del cual el apóstol cierra su ministerio con estas impactantes palabras y con esta impactante
recomendación, mandamiento. Versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte? Porque eso da para otro tema, un estudio larguísimo. El pecado de muerte es el pecado no arrepentido, del cual usted no se arrepiente y sigue en ese pecado. Toda injusticia, verso 17, es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, diga amén. En su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Que cierre de esta manera el apóstol Juan, tenemos que prestarle atención a estas palabras. Estuvimos hablando el día de ayer de la idolatría. Estuvimos hablando de cómo hay maneras y formas de guardar idolatría en el corazón sin darnos cuenta. Y literalmente nosotros debemos cuidarnos y examinarnos, y este tema lo estamos dando para que nos podamos examinar, para que usted tenga elementos de autoexamen. Porque cuando el salmista le dice al Señor en el Salmo 139, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, mira mis pensamientos, mira si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. El salmista no solo está haciendo una oración pidiéndole al Señor que lo examine, le ayude a ver qué está mal en él, sino que hay una disposición del corazón. De tal manera que la invitación con este tema es a que cada uno de nosotros nos examinemos. Examinémonos, mis amados hermanos. Examinémonos de corazón
Vayamos al Señor y pidámosle al Señor que nos ayude, que en su misericordia nos dé la fuerza para obedecerle y amarle, porque dice la palabra que debemos amar al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Bueno, hay cosas en esta vida y en este mundo que constantemente están amenazando al creyente e interponiéndose entre nosotros y el conocimiento de Dios. En otras palabras, aunque nos guste o no nos guste, literalmente, literalmente, estamos en medio de una lucha y hay un enemigo declarado. Usted y yo lo sabemos, pero muchas veces lo olvidamos o lo pasamos por alto. Bueno, lo que pasa y lo que sucede fundamentalmente es que el peligro más grande que todos los seres humanos enfrentamos, el peligro más grande, no es cuestión de hacer cosas, tener obras o acciones, sino de idolatría. El peligro más grande que afrontamos nosotros los creyentes es el de caer en idolatría. ¿Qué es idolatría? Es cualquier cosa o persona que le quita a Dios el primer lugar, dicho en palabras sencillas. Cualquier cosa, cualquier persona que ocupa una posición donde es controlado el pensamiento, el comportamiento del creyente en mi vida, eso se constituye en un ídolo. La idolatría, por ejemplo, puede estar tan camuflada, la gente la practica hoy y no se dan cuenta. Por ejemplo, idolatría es tener nociones falsas acerca de Dios y adorar esas nociones falsas. Detengámonos un momento ahí. Cuando hablamos de nociones falsas acerca de Dios, lo que estamos diciendo es que hay ya metido como un cáncer dentro de la iglesia de Cristo ideas equivocadas de quién es Dios y la gente, sin darse cuenta, está entrando a adorar, no a Dios, sino esas ideas falsas que tienen de Dios. Y esto es algo realmente peligroso. Y creo que estas personas son las que van a ser parte de ese grupo a las que el Señor un día les va a decir, nunca los conocí, porque no lo adoraron realmente a Él, sino esas ideas falsas que tenían de Él. Por eso usted encuentra hoy que el cristianismo se ha rebajado y usted se queda como aterrado de muchos que dicen ser cristianos, pero que llevan una vida como quieren, en un total libertinaje. Ah, mis amados, Dios tenga misericordia de nosotros. Y esta es una manera en cómo en el alma se puede alojar de manera solapada, camuflada, la idolatría. Cuando usted se fabrica una imagen equivocada de Dios, y quizás la imagen más propagada hoy, que se adora hoy, es aquella donde se le ha enseñado a la gente que Dios es amor. Entonces la gente está llevando una vida como quiere con el argumento de que Dios es amor. Él conoce mi corazón. Dios sabe todo. Dios conoce mi corazón y Él me ama. Y con esa idea equivocada, aunque es una verdad bíblica, que Dios es amor, la palabra lo menciona de muchísimas maneras, Dios en esencia es amor. Sin embargo, es una definición
que el enemigo ha tergiversado en el corazón de la gente para llevar a la gente a hacerle creer que al ser amor, Dios es tolerante, es como el abuelo alcahueta, que es alcahueta en todo lo que hacen los nietos y que nos ve pecar y simplemente sonríe porque Él es amor y tolera. Y la gente está adorando esa imagen falsa que tienen de Dios, que todo lo tolera, todo lo pasa por alto, porque Él es amor. Entonces, cuando usted le habla a la gente la palabra como es realmente la palabra, usted encuentra que a la gente no le gusta lo que dice la palabra. Se ofenden con usted, se molestan. ¿Por qué? Porque no están recibiendo realmente la palabra. Porque lo que están adorando es una idea equivocada de quién es Dios. Bueno, y de esta manera la idolatría puede asumir muchas otras formas. Hay gente que dice amar a Dios, pero no se dan cuenta que están eh, adorando, idolatrando una religión. Hay gente a la que usted le habla de Dios y no están dispuestos a dejar sus tradiciones y las creencias transmitidas por sus padres, sus ancestros, simplemente porque eso fue lo que les enseñaron, es lo que han creído toda la vida y es como cuando usted encuentra carteles donde dicen, aquí somos de tal religión, nacimos en esa religión, nuestros padres son de esa religión, nos quedamos con esa religión y no nos molesten porque no nos vamos a cambiar de religión. Entonces, ahí hay una idolatría. No se le está dando el primer lugar a Dios. Todo, absolutamente todo lo que desplace o haga a un lado la bendita palabra de Dios en su vida, pues es idolatría. Entonces, la idolatría, lo que estamos diciendo cuando decimos la secreta idolatría del alma, estamos diciendo que la idolatría tiene la capacidad de ser sutil. Usted puede caer en idolatría de una manera sutil y no darse cuenta, o estar en idolatría de una manera sutil y no darse cuenta, no verlo. Nosotros podemos creer que estamos adorando a Dios, cuando en realidad simplemente estamos adorando nuestras propias prácticas, costumbres, tradiciones, observancias religiosas o un familiar. La teología se ha convertido en un ídolo para muchas personas. ¿Sabe que a mí no me gustaría estudiar teología en un instituto? Porque no me interesa ser teólogo, a mí me interesa ser biblista. El biblista es el que estudia, profundiza y se especializa en la palabra de Dios, en la palabra, exclusivamente en la palabra. El teólogo a menudo está lleno de mucha teología que son elaboraciones históricas a lo largo de la humanidad, mezcladas de filosofía, de historia, de contexto y de muchas cosas que en la gran mayoría de casos agreden la sana doctrina. Entonces es mejor ser biblista que teólogo. No sobra aprender, pero si usted quiere aprender, es mejor profundizar en las escrituras. Y por eso mucha gente ha caído en esa sutil idolatría, donde al estudiar tanto, tanto, se olvidan del Señor Jesucristo y empiezan a darle una adoración a las ideas, a las teorías y a los conceptos relacionados con Él, pero no a Él. Y eso es parte del peligro que corremos nosotros los creyentes. Y el peligro más grande en la vida espiritual es la idolatría y el hecho de que se infiltra en nuestras actividades, en todas, se inmiscuye en la obra cristiana, se inmiscuye dentro de su pensamiento, se inmiscuye en su manera de hablar y de actuar, se inmiscuye en su yo, a veces echa raíces como un cáncer que ya está difuminado. No es un tumor, no,
está difuminado como una telaraña cuando atrapa ya todos los órganos del cuerpo. Así la idolatría invade muchas veces la vida y el pensamiento del creyente hasta el más consagrado. Y no nos damos cuenta. Porque muchas veces cuando a usted le hablan la palabra o alguien lo exhorta o alguien le dice o el pastor mismo le habla, usted lo más importante es lo que usted está pensando y las cosas son como usted dice. Ahí puede haber una idolatría sutil, solapada, secreta en su alma hacia su yo. Porque es como usted dice y como usted ve las cosas y usted se mete algo en la cabeza y de ahí después de que usted se mete eso en la cabeza, nadie se lo saca, no es posible sacárselo. Porque es como usted dice y punto, es como a usted le parece y punto, es como usted lo ve y punto, y nadie le saca eso de la cabeza. Y ahí hay una evidencia de idolatría. ¿A qué? A sus ideas, a sus pensamientos, a sus conceptos. En últimas, a su alma. Y dice Juan, guardaos, guardaos. ¿Cómo nos guardamos de esta idolatría? La única manera de guardarnos de esta idolatría es manteniendo una correcta relación con el Señor. No hay otra manera, mis amados. No hay otra manera. Una correcta y sana relación con el Dios del cielo nos va a proteger, nos va a guardar de caer en idolatría. ¿Sabía usted que muchos pastores han caído en idolatría y no se han dado cuenta? Porque ellos idolatran la posición. Ellos idolatran las multitudes. ¿Y eso en cómo se ve? Cuando por causa de las multitudes que los escuchan, el mensaje ya no tiene la pureza de la palabra, de confrontar la palabra, sino que ya está acomodado para que se diga una predicación, se dé una predicación que agrade a la gente, a los oyentes. Entonces estamos ya entrando en una idolatría de la audiencia. Y debemos nosotros entender y pensar si en nuestra vida hay quizás idolatría. Una de mis oraciones, se la voy a revelar, una de las peticiones con las cuales me voy a presentar delante del Dios del cielo, se lo voy a decir, se lo voy a anticipar, es pedirle al Señor que me permita estar al pie de la cruz y continuar predicando de manera sencilla y de corazón las sendas antiguas, cueste lo que cueste, sin miedo a nada, sin miedo al rechazo, sin miedo a la crítica, al vituperio, sin miedo al abandono, sin miedo al maltrato, al juicio, al señalamiento, cueste lo que cueste. Pero no vamos a hacer de la audiencia de usted, de las personas que lleguen a embajadores, un ídolo, donde el afán es agradarles con la predicación. Y le digo al Señor, al que no le guste, que se vaya. Y el que se vaya no era de aquí, porque estamos orando desde hace mucho tiempo que a embajadores llegue la gente que quiere la bendita palabra de Dios y nada
más que la palabra de Dios. Aquí no queremos nada más. Aquí no va a haber nunca predicando invitado al supercampeón, al super hiper mega famoso. No, hermano, para mantener a las ovejas descrestadas con esas cosas. No, hermano. Para que terminen poniendo sus ojos en personas, en seres humanos. Aquí necesitamos es predicar la bendita palabra de Dios. Es impresionante y es impactante cómo caemos en una idolatría fácil, pero muy fácil, del yo, como ya lo mencionamos, de nuestra alma. Cómo caemos en una sutil idolatría de los hijos. Cómo caemos en una sutil idolatría de los hijos y de pronto usted hoy tenga que reconocer, eso solo lo puede determinar usted, nadie más, si en su vida quizás hay una idolatría hacia sus hijos, que le están quitando a Dios el primer lugar en su vida, o quizás hay una idolatría hacia su pareja, llámese novio o llámese esposa o esposo, y le está a usted quitando a Dios el primer lugar. Si usted por otro ser humano está desobedeciendo a Dios, usted está en idolatría y necesita con urgencia arrepentirse. Correr a los pies del Señor, pedirle perdón, confesar ese pecado y decirle al Señor, Señor, necesito corregirme. Necesito corregirme. Porque esto que les voy a decir es feo, mis amados. Aquí hay un mandamiento, dice, guardaos, hijitos, guardaos de los ídolos. Pero si nosotros no podemos cumplir con este mandamiento, aquello que se me volvió un ídolo y está desplazando al Señor del primer lugar, Dios por amor lo va a quitar. Dios por amor lo va a quitar. Y qué doloroso es eso. Y cuando les digo eso, les estoy diciendo que he visto cómo Dios quita ídolos de una manera terrible. Asusta, hermano. Solo de acordarme, asusta. Cómo ha quitado hijos, cómo ha quitado esposos. Recuerdo hace más o menos unos 12 años. 12 años. Me invitaron a una casa a dar un devocional. Y yo fui. Y estando allá, el Señor me dio una palabra para la señora. Estaban ahí el esposo y los tres hijos, ya dos muchachos adolescentes y una niña, y estaba la esposa. Y el Señor me dio una palabra orando para ella. Y la palabra fue, viene el tiempo en el que usted va a ver la gloria de Dios. Debe entrar en un tiempo de oración, porque ver la gloria de Dios le va a doler mucho, pero usted va a ver la gloria de Dios. A lo que ella dijo, amén. ¿Saben qué pasó? Que más o menos como a los 8 meses, el esposo, como de costumbre, se levantó en la mañana para bañarse, para irse a trabajar, y no salía del baño. En el baño, bañándose, sufrió un ataque al corazón y murió isofacto. Isofacto. Cuando a mí me contaron que había muerto el esposo, pues obviamente me impactó. Me llamaron, pastor, imagínese que acaba de morir el esposo de la hermana fulana de tal.
y están en todo ese volate allá en la casa esperando a medicina legal. Cuando yo escuché eso, inmediatamente el Espíritu Santo me recordó esa palabra de hace 8 meses. Y yo entendí la palabra, porque cuando el Señor la dio, yo no la entendí. Yo salí de esa casa y le pregunté al Señor, ¿y eso cómo va a ser, Señor? Y ahí quedó el tema. Pero cuando yo escuché que el esposo había muerto y en medio de ese volate, yo entendí a qué se refería el Señor. Efectivamente, pasaron los meses, toda esta situación, ella con su duelo, sus hijos, todo el tema. Y un día en la iglesia, en un ayuno, me dijo, pastor, hoy estoy conociendo a Dios como nunca antes. Hoy estoy entendiendo la palabra como nunca antes. Y reconoció que el esposo se le había vuelto un ídolo. Mis amados, si nosotros permitimos que en nuestro corazón alguien se nos vuelva un ídolo, no lo estamos bendiciendo, lo estamos maldiciendo y estamos llamando sobre esa persona o sobre nuestras vidas el juicio de Dios. No permita, por favor, que su trabajo se le vuelva un ídolo, que sus ingresos se vuelvan un ídolo, que su yo se vuelva un ídolo. El tema que se compartió en el ayuno del día sábado fue impactante, porque se habló de eso, de la idolatría, relacionado con el dinero, cómo el dinero se le volvió a usted un ídolo, cómo sus ingresos se le volvieron un ídolo, porque usted no honra al Dios del cielo, porque usted tiene excusas para no hacerlo, son excusas. Para usted son razones lógicas, delante de Dios son excusas. Cuando nosotros no obedecemos la palabra, tenemos excusas. Son excusas delante de Dios. Para usted son razones válidas. Para usted. Delante de Dios no. Delante de Dios lo que argumentamos, ya sea para no orar, para no ofrendar, para lo que sea, para nosotros son razones válidas. Y a pesar de la palabra, si seguimos con esas razones, eso es lo que la Biblia le llama altivez. Hay altivez. La secreta idolatría del alma. ¿Por qué Dios escuche? Y podría pasar la noche entera poniéndoles casos y contándole casos. Cientos de casos de mujeres que convirtieron a sus esposos en un ídolo y el hogar se les acabó y se les desbarató. Y después de caído el hogar y desbaratado, reconozco que hice de él un ídolo. Y eso es parte del trato. Dios en su misericordia desbarata ídolos, porque Dios no quiere que usted haga parte de ese grupo de personas a los que el Señor les diga, nunca los conocí. Y voy cerrando con esto, quizás el ídolo supremo que puede tener un ser humano, el más grande, el más poderoso, es el yo. El yo. Hemos hecho y el ser humano es experto en fabricarse ídolos, becerros de oro. ¿No ve usted lo que hacen con los futbolistas? ¿No son los deportistas famosos ídolos? ¿Usted prefiere ver un partido, un juego de su deportista favorito o repetirse 3 y 4 partidos de fútbol, de basquetbol, las etapas de ciclismo, ahora tan de moda, etcétera,
y gasta fácil 2, 3 horas en eso, pero leyendo la Biblia, a los 5 minutos usted está cabeceando. Ahí no hay demonios, hermano. Ahí lo que hay es pecado, un pecado de idolatría. Y ese pecado de idolatría es algo de lo que usted y yo nos tenemos que arrepentir. Si usted es de los que ve una película a las 9, 10 de la noche después de un día de trabajo y usted se aguanta la película 2 horas sin parpadear, pero con el devocional a los 5 minutos, 10, 20 minutos, usted ya está parpadeando de sueño, usted necesita pedirle al Señor que le ayude porque ahí, en ese corazón, hay una solapada idolatría. Porque usted su hobby, su deporte, le absorbe mucho tiempo y usted fácilmente sale en la mañana muy temprano y va y practica su hobby, su deporte favorito y lo hace durante horas, pero no le dedica el mismo tiempo a la palabra de Dios. Y ahí hay una idolatría. Cuando usted se sienta frente a un computador, un televisor, un iPad, su celular, y francamente el tiempo que le dedica a eso o a su aparato de juegos electrónicos, más que a Dios y a la palabra de Dios y a la meditación de las escrituras, ahí hay idolatría. Y este es un tema que no se le habla hoy a la gente porque es un tema que no es políticamente correcto. Si usted invita a alguien nuevo a la iglesia y la persona va a la iglesia y escucha este tema por primera vez, va a decir, estos son fanáticos y son exagerados. Claro, estamos predicando la palabra y la predicación de la palabra es locura para el que se pierde, pero salvación para los creyentes. Y el Señor Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz. Aquí estamos hablando la palabra. Hijitos, guardaos de los ídolos. Guardaos de los ídolos. Y en esto es en lo que nosotros debemos pensar, porque tenemos más tiempo para muchas cosas que para el mismo Dios del cielo. Y ya eso es suficiente para darnos cuenta de que hay idolatría. Y muchas cosas con facilidad se pueden volver idolatría en nuestras vidas y nosotros no nos damos cuenta. Hablaba yo con un muchacho que es aficionado al ejercicio en los gimnasios y es fisiculturista, súper musculoso. Yo le decía, ¿y usted cuánto tiempo le dedica? ¿Cuánto tiempo le dedica al ejercicio? Y él me decía, yo le estoy dedicando unas, bajito, 5 horas diarias, cuando es bajito el tiempo. Pero generalmente trata de dedicar 3 en la mañana y 4 en la tarde. Y toda su vida gira alrededor de eso y usted participa en concursos, sí. Sí, yo participo en concursos y yo viajo y yo hago y soy instructor y esto y aquello y ha sido campeón y tiene trofeos y muchas cosas. Es muy conocido en el medio a nivel internacional. Amigo, y cuando usted se muera, ¿en qué se van a convertir todos esos músculos? Pues en comida para gusanos será. ¿Y su alma? ¿Su qué? Su alma, amigo. Ah, sí, sí, yo no, yo he ido a una iglesia por ahí de vez en cuando, me invita una prima y yo la he acompañado y no, no, me ha parecido bonito, bonito, sí, chévere. Idolatría. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor.
¿Usted está a cuentas con Dios? Esta noche, si el Señor viniera por usted, ¿usted está a cuentas con Dios en todas las áreas de su vida? ¿Usted está haciendo las cosas bien? ¿Usted le está dando la honra y la gloria al Señor en todas las áreas de su vida? En la económica, en la espiritual, material, sexual, laboral, académica, familiar, ministerial, en todas las áreas de su vida. Acuéstese por favor hoy con esta pregunta. Si el Señor viniera hoy por mí, cuando usted ponga hoy la almohada en su cabeza, pregúntese eso. Si el Señor viniera hoy por mí, ¿yo estoy a cuentas? Honestamente, sinceramente, haga esa evaluación y cambie lo que tenga que cambiar hoy, que tiene la oportunidad. Quizás mañana sea tarde. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oramos, clamamos, pedimos, suplicamos, bendito Dios del cielo, porque nos ayudes, porque nos guardes, porque nos guíes. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones más y más y más, que esta palabra sea el preámbulo, que sea el preámbulo, para que tú empieces a hablarnos y a quitarnos velos y trampas del diablo que nos pone, no nos damos cuenta que si en nosotros hay idolatría, de alguna manera lo podamos ver. Quizás idolatría hacia la comida, quizás idolatría hacia lo sexual, quizás idolatría hacia los hijos, quizás idolatría hacia la pareja. Quizás estoy idolatrando mis emociones y mis sentimientos porque los pongo por encima de tu palabra y de tu voluntad. Quizás estoy idolatrando mi trabajo. Quizás estoy idolatrando mi manera de pensar, mis opiniones o cómo veo las cosas, mis puntos de vista. En el nombre de Jesús, ayúdanos a cada uno, Señor. Y ayúdanos, bendito Padre Celestial, a abrir nuestros ojos, Señor. Que no hagamos de ningún ser humano nuestro ídolo, que no hagamos de ninguna situación, objeto, circunstancia un ídolo, no, que tú seas el primero en nuestras vidas. Te lo pedimos, Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.